Bueno, fundamentalmente lo que he intentado hacer una reflexión de cómo la perspectiva de la interseccionalidad está siendo reseccionada a nivel global, ¿no? Cómo eso se ha ido instalando un discurso, un vocabulario sobre eso, una serie de sugerencias de políticas y está siendo acogida por las instituciones, tanto de educación como otras instituciones de políticas públicas por el Estado. Intento hacer una genealogía de cómo surge esta mirada, esta perspectiva, y viendo también, digamos, que no es una perspectiva homogénea, sino que hay debates a su interior y que no todo es lo mismo, y lo que se ve como interseccionalidad es una especie también de imposición de debates que a veces podían implicar teorías bastante distintas de interpretación de cómo superar una mirada anclada en género para pensar la opresión de las mujeres, digamos, como ha intentado el feminismo o la teoría de género. Donde interseccionalidad, digamos, es una de ellas, hay elementos comunes entre todas, pero no significan todo lo mismo, ¿no? Una puede encontrar en cada una de ellas dónde se está haciendo los énfasis. Lo que quiero verlo es como un campo, digamos, de disputa y un campo problemático, ¿no? Y cómo, sin embargo, desde las instituciones o fuera de esos espacios se intenta homogeneizar esa mirada y se toma aquella que más sirve a los intereses, digamos, estatales, a los intereses de, digamos, a los intereses políticos que tienen que ver con la actuación y el fortalecimiento de las democracias contemporáneas, ¿no? He intentado ver, digamos, cuál postura de todas estas es la que finalmente se termina tomando y por qué. Y lo que intento problematizar es que la mirada sobre la interseccionalidad, justamente, digamos, la mirada sobre la interseccionalidad es la que se ha vuelto más popular, y lo pongo entre comillas porque tampoco es que es, digamos, una recepción así masiva. Es la que se ha vuelto de mayor popularidad porque comporta ciertos límites que tiene que ver con cierto vaciamiento de una postura política o una mirada política radical respecto de cómo está funcionando la opresión. Bueno, finalmente lo que hago ahí es como decir, hay dos cuestiones fundamentales que me parece como límites de esa recepción de la interseccionalidad. Una de ellas es que lo que se termina es, a partir de la denuncia de cómo ciertos grupos que son vistos como minorías están siendo, no son vistos, por el Estado ni por las políticas de algunos movimientos sociales urbanos, feministas y antirracistas, que por una parte el movimiento feminista pues se olvida, digamos, de las diferencias de clase y raza que hay con otras mujeres o con otros géneros, y por otro lado el movimiento antirracista pues se olvida, digamos, de estos problemas que existen al interior de las comunidades y que tienen que ver con jerarquizaciones en términos justamente binarios y dicotómicos de ser mujer y ser varón, ¿no? ¿Cuáles son? O sea, ¿a costa de quién, digamos, a costa de quién las mujeres blanco-burguesas están logrando su liberación? ¿No? ¿A costa de quién le están logrando? Y justamente tiene que ver con esa conexión de la que estaría hablando Aurelio. Entonces lo que digo es que la solución que se busca es, o lo que se termina produciendo ante esa crítica, es producir un nuevo sujeto, que es el sujeto interseccional. Y entonces aparece este sujeto interseccional como un tipo de sujeto específico que parecería que no toca en el corazón de la mirada o la producción de teoría o la producción de un episteme sobre el mundo,
digamos, no toca esa producción respecto de la mirada general que se está haciendo sobre las cosas. Entonces, mientras se sigue la teoría feminista, sigue avanzando desde su postura de género, que es blanco-burguesa, pues se produce y se habilita un espacio para pensar las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres en situación, de discriminación por edad o por cualquier otro tipo, o por discapacidad, o por sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que la epistemología feminista, que se ve como general, sigue sonante y campante, digamos, no es afectada por lo que esta otra mirada está diciendo. Entonces, como que sirve al final a los intereses de mantener intacta esa mirada feminista hegemónica, ¿no? O esa mirada universalista sobre la opresión de las mujeres.